Recordemos juntos uno de esos momentos Jikook que nos dejó sin palabras, de esos que solo ellos pueden regalarnos y que nos demuestran una vez más que su conexión es única, original y simplemente mágica. Este episodio es uno de esos que empieza como una travesura, pero termina siendo algo lleno de significado y un poco de risa. Todo comenzó cuando Jimin, con esa personalidad juguetona que lo caracteriza, decidió esposar a Jungkook para que no se separaran. Fue una de esas ideas que solo podrían ocurrírsele a Jimin, siempre buscando una manera divertida y un poquito traviesa de estar cerca de Jungkook. Al principio, Jungkook no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero en cuanto lo notó, su reacción fue simplemente adorable. En lugar de molestarse o intentar liberarse de inmediato, lo primero que hizo fue sonreír. Esa sonrisa discreta, que solo quienes lo observan con atención podrían notar, decía más que 1000 palabras. Estaba encantado con la idea. El juego no terminó ahí. Una vez esposados, Jimin intentó jalar a Jungkook, tal vez para demostrarle quién tenía el control. Pero Jungkook, con esa fuerza física que todos conocemos, no se dejó. En lugar de eso, mantuvo el control, aunque sin dejar de sonreír en ningún momento. Había algo especial en esa escena, algo que hacía que no pudiéramos apartar los ojos, porque más allá de las risas y la broma, había una conexión que se sentía genuina, una complicidad que solo ellos dos pueden transmitir. Y si prestamos atención a los detalles, hay algo en esa sonrisa de Jungkook que hace que este momento sea aún más significativo. Verlo esposado a Jimin parecía ser algo más que una simple travesura. Era como si en el fondo fuera un pequeño sueño cumplido. Porque, si retrocedemos en el tiempo, recordemos esa ocasión en la que a Jimin le preguntaron qué hubiera sido si no fuera cantante. Su respuesta fue directa y un poco inesperada. Policía. ¿Y qué hizo Jungkook al escuchar eso? Sin dudarlo ni un segundo, le pidió a Jimin que lo arrestara. Fue uno de esos momentos espontáneos y divertidos que ahora, al ver este episodio de las esposas, cobra un nuevo significado. Porque años después, Jimin parece haber cumplido ese pequeño deseo de Jungkook de una manera única y perfectamente acorde a su relación. Es como si este momento encapsulara su dinámica tan especial. Un juego que empieza con risas, pero que siempre tiene un trasfondo lleno de cariño, complicidad y esa conexión inigualable que tienen. Jimin, con su lado juguetón, y Jungkook, con su manera tan pura de dejarse llevar por las ocurrencias de Jimin, logran convertir lo más simple en algo memorable. Otro momento que se ha quedado grabado en el corazón de muchos es aquel en el que Jungkook besó la rosa que Jimin llevaba en sus labios. Fue durante un concierto, mientras bailaban con esa energía y pasión que solo ellos saben transmitir. Jimin, en un momento que parecía salido de una película, recogió una rosa con gracia y la puso entre sus labios. El público estaba completamente cautivado, porque con Jimin siempre hay un toque especial en cada movimiento, en cada detalle. Después de unos minutos, mientras seguían en el escenario compartiendo miradas y sonrisas cómplices, Jimin se acercó a Jungkook y, sin decir una palabra, le pasó la rosa. Jungkook la sostuvo con delicadeza, como si fuera algo precioso, y continuó con la canción que estaban presentando. Era como si entre ellos hubiera una especie de entendimiento silencioso, un lenguaje propio que no necesitaba palabras. El momento culminó cuando, al final de la canción, Jungkook se dio la vuelta con esa elegancia casual que lo caracteriza, giró ligeramente el rostro y con una expresión suave y serena, besó la rosa. Fue un instante breve, pero cargado de significado, como si estuviera sellando algo invisible, algo que solo ellos dos entendían. Sé que para algunos puede parecer un gesto pequeño, algo que podría pasar desapercibido en medio de la intensidad de un concierto, pero cuando se trata de Jimin y Jungkook, cada detalle, por más mínimo que parezca, cobra un significado profundo. Y es que entre ellos hay algo tan especial que logra traspasar las luces, las cámaras y la distancia que los separa de los fans. Además, ese concierto en particular dejó momentos imborrables. La química entre ellos era palpable, como si el escenario se convirtiera en su propio universo, y nosotros solo estuviéramos allí como testigos privilegiados de su conexión. La manera en que bailaban, en que se miraban y se sonreían, hacía que fuera imposible no sentir la magia que compartían. Incluso la ropa que llevaban ese día parece tener un lugar especial en la memoria de todos, porque encajaba perfectamente con la energía que desprendían.
Muchos recuerdan cómo coquetearon entre risas y movimientos sutiles, haciendo que cada segundo se sintiera único. Fue más que un momento, fue un fragmento de algo mucho más grande. Una muestra de esa conexión increíble que tienen, y que de alguna forma en que pueden convertir cualquier instante en algo memorable. Recordando ese concierto inolvidable, donde Jungkook besó la rosa que Jimin tenía en los labios, es imposible no pensar en cómo ese momento fue solo una de tantas señales de su coqueteo constante. Y si hablamos de coqueteos memorables, hay uno en particular que nos robó el aliento. Todo comenzó cuando Namjoon preguntó, con esa voz calmada pero firme que tiene, ¿cuál es tu canción favorita? La pregunta parecía sencilla, pero como siempre, con ellos dos, las cosas nunca son tan simples. Jungkook, con esa mezcla de inocencia y picardía que lo caracteriza, respondió con una pregunta. ¿Quién va a empezar? Pero si prestabas atención, podías notar que sus ojos no estaban realmente en Namjoon ni en nadie más. Estaban puestos en Jimin, como si todo lo demás se desvaneciera. Jimin, que siempre tiene esa manera única de interactuar con Jungkook, le contestó con una sonrisa que lo decía todo. Tú empieza. Y es aquí donde todo tomó un giro inesperado. Jungkook estaba a punto de responder, pero Jimin, siempre un paso adelante, se acercó hasta que sus rostros quedaron a solo centímetros. La tensión en el aire era palpable, pero no de una manera incómoda, sino de esa que te hace sonreír y contener el aliento al mismo tiempo. Jimin, con esa voz suave y provocadora, le dijo, ¿cuál te gustó más? Jungkook, como si estuviera hipnotizado, le respondió sin apartar los ojos de él. Me gustó. Y ahí comenzó ese juego de palabras que solo ellos pueden manejar con tanta naturalidad y encanto. Jimin, divertido y casi anticipándose a lo que vendría, replicó, sí, debe ser ese. Y entonces, con esa mirada cargada de significado, Jungkook respondió, como si estuvieran en un diálogo silencioso, sí, debe ser ese. Pero en lugar de simplemente decir el nombre de la canción, Jungkook hizo algo que dejó a todos sin palabras. Empezó a cantar Serendipity, la canción de Jimin. El ambiente cambió completamente. La manera en que cantó, sin romper el contacto visual, hizo que pareciera un momento sacado de una película romántica. Sus ojos nunca se apartaron, y si mirabas con atención, podías ver cómo la mano de Jungkook buscaba instintivamente aferrarse a Jimin, como si no quisiera perder ese instante. Ambos sonrieron, pero no eran sonrisas cualquiera. Eran de esas que hablan más que 1000 palabras, que transmiten una complicidad tan natural y única que parece imposible de replicar. No solo estaban coqueteando, en ese momento parecía que se olvidaron de todo lo demás, el escenario, las cámaras, el público. Solo eran ellos dos, en su propio mundo. Y por supuesto, como solo ellos saben hacer, terminaron ese pequeño juego con la frase que los define perfectamente. Tú eres yo soy tú. Esa frase que han convertido en algo más que palabras, algo que encapsula su relación de una manera que solo ellos entienden. Después de ese momento lleno de significado, Jungkook, aún con esa expresión traviesa, dijo lo que todos ya sabíamos. Iría con Jimin. Como si quedara alguna duda, lo escogió a él, dejando claro una vez más la conexión que tienen. Porque entre ellos, incluso las cosas más simples como una pregunta o una canción, se convierten en algo inolvidable, lleno de emoción y de un significado que trasciende cualquier escenario. Jungkook sigue demostrando por qué es uno de los artistas más grandes del mundo, no solo dentro del K-pop, sino también a nivel global. Sin hacer esfuerzo aparente, aunque sabemos que su trabajo detrás de escena es impecable, se mantiene como el único artista asiático en tener 3 canciones simultáneamente en el top 10 de Billboard Global y Global Excl, US. Todo esto gracias a los hits de su álbum Golden. Además, es el único artista en reemplazarse a sí mismo en el puesto número 1 de ambas listas con 3 de sus canciones. Algo que no cualquiera logra. No solo eso, también hizo historia en el Billboard Hot 100, siendo el único solista asiático en colocar 3 canciones del mismo álbum al mismo tiempo en esta lista. Su más reciente sencillo, Standing Next to You, debutó en el puesto número 5. Esto significa que tiene 4 canciones simultáneas en el Hot 100, un logro impresionante que refuerza su poder y popularidad. Mientras tanto, Dreamers, una de sus canciones más icónicas y atemporales, ha experimentado un renacimiento en YouTube. Desde que se anunció la sede para la Copa Mundial de la FIFA 2030, las visitas al video han crecido como espuma.
El video ahora se encuentra dentro del top 70 de los vídeos más vistos en todo el mundo y dentro del top 10 de los vídeos más reproducidos en 24 horas por un acto K-pop, superando lanzamientos recientes de grupos como Twice y otros artistas de renombre. En las últimas 24 horas, Dreamers ha acumulado 901,000 visitas en YouTube, un dato impactante si consideramos que se lanzó hace 2 años. Con esto, ha superado incluso a grandes éxitos de este año como Espresso de Sabrina Carpenter y Die With a Smile de Bruno Mars y Lady Gaga. También ha entrado al top 100 de vídeos más vistos diariamente en YouTube Music, posicionándose en el puesto número 92. Es impresionante cómo una canción de hace tanto tiempo sigue generando este nivel de impacto, algo que pocos artistas logran. Por si fuera poco, Jungkook sigue arrasando en TikTok. Ya ha superado los 300,000 millones de visualizaciones. Su hashtag individual es el más visto para un artista en toda la plataforma y el tercero más visto para una persona, compitiendo directamente con leyendas globales como Messi y Cristiano Ronaldo. Por otro lado, Jimin no se queda atrás con sus logros. Su álbum Muse sigue siendo el más vendido en ventas puras en 2024 por un solista de K-pop en el Billboard 200. Y además, es el que ha conseguido la mejor posición en esta lista hasta ahora. Su canción Who también está haciendo historia, manteniéndose en la Billboard Hot 100 por 21 semanas consecutivas y subiendo 3 posiciones esta semana para colocarse en el puesto número 44. Esto rompe el récord de permanencia en la lista para una canción solista de un acto K-pop, superado únicamente por el icónico Gangnam Style. Y lo que es aún más notable, al estar en el top 50 después de más de 20 semanas, Who evita la regla de recurrencia que saca canciones por debajo de este rango. Aún así, la canción está en riesgo de salir de la lista cada semana, lo que hace que su permanencia sea aún más impresionante. Además, Who también es la canción de una artista de K-pop más exitosa en ingresos de esta semana en Estados Unidos, ocupando el puesto número 11 en la lista de ingresos con $82,000 generados, superando a Pay-Tae, que está en el puesto 18 con $71,000. Toda una hazaña. En resumen, tanto Jungkook como Jimin están en la cima de su juego, rompiendo récords y demostrando por qué son figuras clave en la música global. Cada logro no solo refuerza su posición como artistas influyentes, sino que también abre puertas para la representación asiática a nivel mundial. Imposible no sentirse orgulloso de ellos.